Señoras y señores, un día más, ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra particular alquería. Ese viaje en el tiempo que hacemos a través del recorrido de nuestras calles aquí en Motril, conociendo precisamente pues cada una de esas singulares historias que nos aporta la huella del tiempo. Y gracias, como siempre, a los conocimientos de don Manuel Domínguez, que siempre nos da luz precisamente a tantas y tantas anécdotas, historias y cosas interesantes que aporta nuestra historia, la historia de Motril. Hoy estamos ubicados una vez más, ya lo están viendo, en la zona de La Posta. Ya hicimos la posta hacia abajo, hablando de esas tres ramblas fantásticas en las que se abre todo Motril y donde concretamente nacía todo en la Rambla del Cuerno. La Rambla del Cuerno, que es donde estamos precisamente ubicados en el día de hoy. Rambla del Cuerno, que venía de ahí arriba hasta La Posta prácticamente, y ya de ahí habríamos, como decimos, este triángulo invertido hacia nuestra localidad. Don Manuel Domínguez, estamos en un sitio una vez más estratégico, la Fuente de la Bola, que nos la encontrábamos aquí, y bueno, un sitio que tiene su gran importancia. Bueno, curiosamente estamos en la entrada de Motril, es decir, la entrada de Motril por la carretera de Granada, pero también donde partía el camino hacia los guajareños, ¿no? Es decir, el camino de los guajareños hacia las costas, las puestas de Panatá que llevaban hacia la carretera de los Guajares, y era la comunicación con el camino de los guajareños o camino de las ánimas. Y estamos en La Posta porque recibía el nombre, esta zona, recibía el nombre y se conservó hasta hace pocos años. Recibía el nombre porque era el sitio donde estaba La Posta. La Posta era el lugar donde paraba la diligencia para el intercambio de caballos. Estamos prácticamente en el sitio, ¿no? Estamos en el sitio. Estamos La Posta pues prácticamente estaba en esta zona situada, en esta acera situada. Existió hasta hace muy poco, había talleres de mecánicos dentro. El edificio más o menos se había modificado, pero en términos generales se conservó hasta hace muy poco tiempo. Pero La Posta es muy antigua, es decir, porque yo me encuentro con este nombre denominando La Posta en esta calle desde el siglo XVIII. O sea, que es una calle que también una zona que también es muy antigua. Desde el siglo XVIII esto se llama La Posta. Cuando hablamos del catastro de Ensenada, por ejemplo, en 1752, esto se llama La Posta. Aquí hay ya el sitio donde paraba la diligencia, que bueno, en alguna época del siglo XIX se le conocía con el nombre de la Motrileña, que hacía la comunicación entre Motril y Granada, y tenía su parada. Esta era la estación de autobuses de aquella época, claro. De aquella época. Claro, yo me refería a lo de moderno cuando llegaba la edificación. Claro, ¿no? Pero las edificaciones, esto estuvo, claro, durante el siglo XVIII, claro. Motril no llegaba mucho más arriba, es decir, que llegaba a La Posta. Después estaban los que ya ellos llamaban los ejidos de García de Quevedo, que sería pues toda esta zona para arriba, la carretera de Granada, y que evidentemente pues no había poblamiento ninguno, esto estaba a las afueras de Motril ya, absolutamente, aunque la calle Millán, la zona de la calle Millán ya existía también en el siglo XVIII, y curiosamente no sé por qué, porque no lo he buscado, no he encontrado la relación. Le llamaban la calle de los azulejos, o alguna casa que tenía azulejos y estaba la fachada con azulejos, cosas raras en aquella época, o habría alguna fábrica de azulejos. El caso es que se llamaba así, la calle de los azulejos, llamaba un nombre muy bonito que ha desaparecido, ¿no? Y porque ya sabemos que la historia y el nombre de las calles son cosas muy vivas y van cambiando con el tiempo. Yo no sé por qué se llama calle Millán hoy, alguien viviría con el nombre de Millán ahí, pero fue la calle de los azulejos. Y bueno, como tú bien decías antes, el camino de Granada, del cual se hacía la carretera de Granada con la famosa Rambla del Cuerno, que venía desde Magdalite, que venía, ¿no?, de los montes del Magdalite, del monte de los perdidos para abajo, y que es otra de las ramblas importantes de Motril, junto con la Rambla de la Bruja, de esta zona, junto a la Rambla de la Bruja y la Rambla de la Nacla, y aparecía por aquí, y entraba pues un túnel que curiosamente yo recuerdo que lo nombraban el túnel de Roma. No sé por qué, no tengo ni idea. Estaba a la altura de donde está hoy la Confederación Hidrográfica, pero por ahí había una entrada de la Rambla
y la gente le decían el túnel de Roma. No tengo idea por qué el túnel de Roma. El caso es que la Rambla del Cuerno, que tanto desastre provocó Motril, porque por aquí es donde entraba toda la fuerza del agua, cada vez que había, cuando llegaba abajo arrastraba, pero arrastraba pues desde la calle Las Cruces, la Posta, es decir, había un desastre. Cada vez, bueno, eso se pudo ver, arramblando, se pudo ver, por ejemplo, en las inundaciones hay fotos de esta zona, en las inundaciones del año 45, donde se ve el desastre que provoca la Rambla en esta zona, es decir, incluso en época de Escribano es cuando empieza a canalizarse e intentar quitar las inundaciones que la Rambla del Cuerno provocaba. Pero es más, aquí debió haber, tampoco lo sé porque no aparecen en los datos, solamente sé que en esta zona, y posiblemente de ahí viene el nombre de calle La Aduana, había un edificio que le decían La Aduana. No sé dónde estaba, es decir, no he conseguido situarlo, pero en esta zona, porque cuando hablan de la Posta, dice que la Posta está cercana a la aduana. Y la aduana tampoco sé qué significa, si era una aduana de azúcar, una fábrica de azúcar, si era una aduana de fielato de impuestos o algo por el estilo, pero le llamaban aduana y curiosamente desaparece después ya no hay continuación de ese nombre, pero sí se ha conservado el nombre de la calle de la Aduana. La calle Aduana, ¿no? Y claro, debió estar por aquí. Y una de estas calles, que seguramente es una de estas calles que comunicaban seguramente esta zona de la Posta con la calle de Las Cruces, le decían la calle del Horno del Cuerno. ¿Esta? Esta debió ser. Ah, esta. Esta debió ser alguna de las calles, la calle del Horno del Cuerno, que comunicaba la Posta, la zona de la Posta con la calle de Las Cruces, que hoy no existe. Y fue muy famosa también, porque el horno del Cuerno, que yo, claro, el horno del Cuerno viene de la Rambla del Cuerno, claro. Evidentemente, sí, vamos a olvidar algún horno. Claro, un horno de pan que además pertenecía a García de Quevedo, a este mismo que tenía mucha tierra por este lado, y evidentemente pues fue un horno muy famoso, porque tenía, la verdad es que a veces uno, cuando ve los documentos de... Hoy la calle parece música, pero ahí vivían 14 o 15 familias. Es decir, la calle del Cuerno. Evidentemente deberían ser casas muy pequeñas. La calle de la Rambla del Cuerno estaría prácticamente enfrentada con el camino de los guajareños. Es decir, que sería seguramente, porque de la Rambla del Cuerno comunicaba al camino de los guajareños, o sea que estaríamos prácticamente enfrente. Y esta calle hay algunas fotos de esta calle de principio del siglo XX. Nada que ver con lo que hoy. ¿Y por qué se llama Cruces de San Antonio? Por una razón muy sencilla. Había cruces, había en la lateral derecho, subiendo en el lateral izquierdo, había hornacinas con un Vía Crucis pintado en la hornacina hasta San Antonio. Era el famoso Vía Crucis de San Antonio, que recorría pues prácticamente la calle. La última de las hornacinas había varias, ¿no? Sí, había varias. Había hornacinas para un Vía Crucis. No recuerdo cuántas cruces son necesarias el Vía Crucis, pero es el Vía Crucis de San Antonio. Y por eso se llama calle de Las Cruces, de San Antonio. Las Cruces de San Antonio. Las Cruces, ¿no? Claro, la calle de Las Cruces. Había ubicadas varias, claro, donde la gente, curiosamente, por esta calle donde contaban las leyendas. Estamos hablando de que la ermita es siglo XVII. Sí, la ermita del siglo XVII. Pero en esta calle contaban que la procesión de ánimas que yo he contado alguna vez de las leyendas motrileñas bajaba por esta calle, subía por la calle Piedrabuena y bajaba por esta calle haciendo el famoso Vía Crucis de San Antonio, pero lo normal es que la gente lo hiciera al revés. Claro. Era de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Pero las ánimas, según la leyenda, bajaban haciendo el Vía Crucis hacia abajo. El caso es que yo recuerdo, y hay algunas fotos, de algunas de las hornacinas de esta calle con las cruces pintadas, ¿no? Eran cruces pintadas en marrón, era una hornacina en la pared pintada, no eran pintadas. Por lo menos la que se conservó era las cruces. Y esta calle fue una calle muy popular, estas son calles muy populares, que terminaba justo en la esquina de Piedrabuena. Esta calle no iba más arriba de Piedrabuena, de la esquina de la calle Piedrabuena, más para arriba de la calle Piedrabuena no había nada. Ya no había nada, claro.
nada más que la ermita, y la ermita estaba considerada que estaba a las afueras de Motril, absolutamente a las afueras de Motril. Era ermita sitio de excursión, ermita San Antonio y San Nicolás sitio de excursión de los motrileños, la Ancla. Era el peregrinaje, ¿no? Sí, o sea, era San Antonio, San Nicolás y la Ancla, el sitio del recreo de los motrileños. Y la calle de las Cruces pues tiene una historia larguísima, ¿no? Es decir, la historia de la calle de las Cruces es San Antonio. Seguramente el nombre a partir del último tercio del siglo XVII, cuando los portugueses de Motril, algunos vecinos portugueses de Motril deciden pedirle al ayuntamiento que les permita construir una ermita en el camino de Granada. Claro. Porque casi todas las ermitas, como San Antonio o la antigua San Sebastián y tal, se construían a la afuera, es decir, a la salida de las ciudades, ¿no? Era como especie de faros vocacionales, ¿no? Y San Antonio se construye al final de esta calle, famosa romería de San Antonio, donde evidentemente decían que San Antonio, las mujeres solteras le iban a pedir el novio a San Antonio de Padua, que es una tradición. Curiosamente, San Antonio de Padua lleva un nombre italiano, ¿no? Padua, ciudad de Padua en Italia, claro, pero era un santo con mucha devoción en Portugal. Por eso que los vecinos portugueses, seguramente de Motril, construyen esta ermita, que está terminada de construir a finales del siglo XVII. Nuestro recorrido en esta zona donde nos encontramos comenzaba en la zona de la Posta. Recordarán el programa anterior, conociendo esa zona de la Posta, donde precisamente es entrada y salida de Motril, donde la diligencia se paraban precisamente ahí en esa zona, donde repostaban, nunca mejor dicho, donde estaban todos los caballos. Y por supuesto hemos conocido, bueno, pues esa zona, bueno, pues todo ese ejido de González de Quevedo, de García Quevedo, perdón, hacia arriba. Conocíamos, bueno, pues toda esa zona, entramos por la calle Cruces, hemos conocido también el porqué, el nombre de la calle Cruces, que muchos de nosotros no lo sabíamos, sobre todo porque había colocada a lo largo de toda esta calle pues diferentes hornacinas con diferentes cruces, numerosas cruces a lo largo de toda esta calle, cruces que estaban pintadas pues para hacer el Vía Crucis. Vamos a seguir nosotros en la calle Cruces hacia arriba y lógicamente llegaremos, como no, a la ermita de San Antonio del siglo XVII, aunque luego volveremos por la calle Piedrabuena, que también tiene mucho que contarnos hasta llegar a la calle Carretas. ¿Qué tal si nos acompañan en este también viaje aquí en nuestra alquería? Don Manuel Domínguez, la calle Cruces de San Antonio. Sí, estamos hablando. Y terminaba aquí en la esquina de la calle Piedrabuena, terminaba la calle de las Cruces. Y empezaba, la calle, y empezaba el camino de San Antonio, que no la calle, porque como decía antes, había una calle paralela a la Posta, entre la calle de las Cruces y la calle Piedrabuena, que era la calle de San Antonio, pero aquí terminaba y empezaba el camino de San Antonio. No había nada construido, eran pues hacia un lado los ejidos de Alquitranadero, que es un nombre muy curioso, Alquitranadero, que ya hablaremos de este tema, y todo este tema pues no había mucho más, es decir, que no había mucho más de ciudad, ¿no? Es decir, que cuando se ocupa todo esto empieza a construirse aquí en el siglo XX, prácticamente, ¿no? Porque lo que hay son algunos cortijos, una parte de esta aquí. Fijaros que, por ejemplo, lo citábamos cuando se construye el Julio Rodríguez, el Instituto Julio Rodríguez, lo que había alrededor era carpeta, no había otra cosa. Y la urbanización de Motril terminaba aquí, camino de San Antonio,
y la calle de la Piedrabuena, que también terminaba, confluían las dos, Cruces y Piedrabuena confluían en esta esquina que estamos ahora mismo, que es una de las esquinas más curiosas de Motril, porque confluyen justo en ángulo, dos calles muy populares de Motril, la calle Cruces y la calle Piedrabuena. Incluso vemos algunas fotos aéreas de los años 60, de principios de los 70, donde no hay nada, no hay, pues prácticamente no existe nada más que algún cortijo aquí a las afueras y poco más, ¿no? Es decir, no hay construcción, la urbanización es posterior, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Cuando ves los elementos arquitectónicos, es nuevo todo, ¿no? Pero aquí veníamos los motrileños vamos, y hay muchas fotos, hay algunas fotos de la romería de San Antonio de principios del siglo XX, hay fotos de la romería de San Antonio. Y San Antonio estaba a la afuera, es decir, cuando hablamos de San Antonio es que estaba un sitio muy alejado del centro de Motril. Es decir, cuando la gente decía vamos a San Antonio, vamos a San Nicolás, que estaba un poquillo más para arribilla, pues eran como ir había que prepararse. Habría que echar el bocadillo. Habría que echar el bocadillo. Yo recuerdo pues, que la ermita de San Antonio en ruina, fijaros, sí, que la recuerdo perfectamente, ¿no? Y además se puede ver, ¿no? Es decir, que a partir de la calle de las Cruces, que esto era un camino, y allí al fondo del camino, con el Cerro Gordo detrás, teníamos la ermita de San Antonio. Curiosamente, fijaros, ermita de San Antonio, por esta zona de salida a Motril, también, el camino de Granada, la ermita de las Angustias para el otro lado, el camino para Taura, la San Sebastián a la otra salida de Motril por el sur, San Antón por la salida de Motril en la zona de Capuchino, es decir, y la Virgen de la Cabeza salía a Motril por la carretera de la playa. Teníamos los puntos estratégicos. Claro, y además en alto, casi todas, ¿eh? Claro, casi todas en alto, ¿no? O en sitios muy visibles, ¿no? Pero sí que es verdad que este es el famoso camino donde se... Cuando en Motril era muy fácil mandarte a las pitas. Efectivamente. Cuando se ponía uno tonto, te mandaban a las pitas rápidamente. ¿No? Rápidamente. Y es verdad que hay pues todas estas historias de la romería, de la construcción, de esa vocación portuguesa. Fijaros que en Motril hay una calle que se llama Calle de los Portugueses, en la calle de las Cañas, a la que sube para la Esparraguera. Calle de los Portugueses, pues seguramente vecinos de esa calle, de ascendencia portuguesa, pues construyeron su ermita. Igual que los vecinos gallegos de Motril crean la cofradía de los gallegos en la Virgen de la Cabeza. Los portugueses concretamente eran también muy vocacionales en eso, sí, ¿no? Sí, y sobre todo con San Antonio de Paula. Este santo que digo que en Motril no aparece hasta el siglo XVII, ¿no? A finales del siglo XVII. Pero se ve claramente como todo esto es construcción nueva. No ha habido construcción aquí hasta los años 60, que se construyen las primeras casas del lateral del camino de la izquierda, subiendo a la izquierda las primeras casas. Se construye la primera urbanización, consiguen quitar toda la fila de chabolas que había ahí, pues una cosa terrible. En el Motril de los 60, yo lo recuerdo haber visto todas las chabolas que había ahí y al final consiguen un poco mejorar la vida de los motrileños y convertir esto pues claro, porque era una zona muy humilde. Muy humilde, había hasta lepra. Lo recuerdo porque los agustinos, estuvimos con los agustinos ayudando a mucha gente mayor. Veníamos los fines de semana a traerle algunos alimentos a gente mayor que vivía aquí, los niños de los agustinos que vivían aquí en la chabola. Yo recuerdo haber entrado en algunas chabolas y un día fui a entrar a una y me dice, ahí no entra. Ahí no entra, me dice uno de los vecinos que ahí hay lepra. Mira que la lepra no es contagiosa, pero era una enfermedad de pobres, de miseria. Claro. Y eso era, había una charca ahí de agua infectada donde los niños que vivían aquí se bañaban. Y digo, por Dios, voy a bañarte en esto, ¿no? Y
y aquello, gracias a Dios, pues todo eso desapareció, se mejoró la vida de los motrileños. Sí, porque Y estamos desapareció. hablando... No, estamos hablando, pues bastante reciente, estoy hablando bastante reciente. 14 años, cuando tenía yo 14, 15 años, estoy hablando pues del 65, 66, cosas así, que todavía se conservaba infravivienda en Motril. Bueno, y esta... Sí, no, y existe un documento gráfico, Claro, bastantes fotografías de toda esta zona. Y el Barranco de las Monjas y esta zona de infravivienda en Motril, que es terrible. Cuando hablamos de que Motril es una ciudad difícil, complicada, de mucha tensión, eso también es lo que ha dificultado que Motril no se haya lanzado antes, ¿no? Sí, no yo haya creo que sí. resurgido antes, ¿no? Ha sido una ciudad que la tensión social ha sido muy grande, ¿no? Y es posible. La guerra y la Sí, guerra entre familias también. Pero vamos, entre, si eso a se nivel ve, político, a nivel claro, cuando laboral. se ve muy bien, ¿no? Es decir, cuando uno repasa la historia del siglo XIX, se ve la cantidad de enfrentamientos, ¿no? Es decir, la polarización, ¿no? Pero al principio no entre la gente pobre, ¿no? Sino muchas veces entre las propias familias para dominar el poder. Pero también hay gente pobre, cada vez que hay hambrunas y tal, la gente se echa a la calle desesperadamente, ¿no? Y manifestaciones laborales. claro, y cuando empieza el siglo XIX, esto se dispara, ¿no? Mientras que las fábricas dan trabajo, vale, y cuando dejan de dar trabajo porque la caña se hiela o porque bajan los precios de la caña, entonces se fabrica más barato y tal, empiezan los problemas, ¿no? Y además es una ciudad pues que... Y que no estaba tan diversificada como ahora No, en el producto agrícola, me refiero. Antes era sota, caballo y rey. Sí, antes era caña de azúcar, después el algodón y después volvieron a la caña de azúcar, no había mucho más, ¿no? No había mucho más. Y aquí estaba, pues desde aquí se veía este lateral del Parque San Antonio, el lateral izquierdo, el primero que se construye. Este lateral, este centro era todo chabola. Este centro era todo y San Antonio en alto, es decir, San Antonio incluso da la impresión, por lo que se ve en la foto y lo que yo puedo recordar, que San Antonio estaba más en alto, tenía como dos especies de muros delanteros y hacían que San Antonio estuviera elevado, ¿no? Una ermita que se ha restaurado hace poco, ¿no? Sí. Esta ermita se quema en la época de la Guerra Civil y desaparece prácticamente, y es curioso porque hay fotografías de año 37 o 37, debe ser la foto 37, 38, donde está prácticamente destruida, ¿no? La ermita, y tuvo mucho tiempo sin restaurar. ¿Destruida también en la época de la guerra? ¿O? Sí, en la época de la guerra, sí, se quemó en el 36. Y en Motril, el otro día lo comentaba, no tiene la suerte de que regiones devastadas... ¿Esta ermita no se relaciona con terremotos ni...? No, bueno, con terremotos siempre. Siempre. Decir, aquí es que... Pero San Antonio todos los santos del mundo. Normalmente, en este tipo de catástrofes naturales, los motrileños tienen dos patrones básicos, ¿no? Que es la Virgen de la Cabeza y el Nazareno. Pero en otras épocas, en otros momentos, pues recurren a todos los santos había y por haber. Claro. Es decir, No, si te pilla aquí al lado, pues... Es decir, que evidentemente está claro. La situación era tan difícil, ellos lo tenían tan difícil, que evidentemente San Antonio, Santa Ana, San Matías, Santo Tomás, y quien fuera, San Sebastián, San Roque, con tal de salvarle, pues, de agarrarse... ¿Tuvimos incluso una San Inmaculada? ¿O no? No. Motril hizo un voto a la Inmaculada Concepción en el siglo XVII, ¿no? Sí, que la eligieron como patrona de Motril, curiosamente, ¿eh? Por eso me suena a mí algo Sí. de... La eligieron a la Inmaculada, la eligió la Virgen Inmaculada, la eligieron como patrona de Motril y protectora de Motril. Pero más tendiendo a modas externas que sí, es que en el internas, siglo ¿no? XVII hubo una época en que se promocionó mucho el tema de la Inmaculada Concepción por parte de la Iglesia, y hay un documento que se conserva donde Motril hace un voto, el Ayuntamiento de Motril hace voto a la Inmaculada Concepción como patrona de Motril y protectora de Motril, pero la vocación a la Virgen de la Cabeza es la que no ha desaparecido, ¿no? Somos herederos de una vocación de siglos, ¿no? En el caso de la Virgen. Fieles, ¿no? Sí, herederos de la vocación de siglos, la Virgen de la Cabeza. Y esta de las ermitas que yo digo que lejanas, esta es la ermita lejana, esta ermita de las salidas de Motril, con esa idea de santificar algunas zonas, de sacralizar algunas zonas y
Sí, pero que al final está relativamente bastante cerca a la Angustia, ¿no? Sí. Relativamente. Las Angustias están paralelas prácticamente. Sí, sí, sí. Es decir, que esta es más, de más porte que las Angustias. Sí, Esta quizás es de las ermitas motrileñas es la de más porte, ¿no? Otra que desaparece es la ermita de la Aurora, que ya hablamos cuando vimos de la Plaza de la Aurora. Sí. También aparece en la Claro, guerra. por eso cuando hablamos de la ermita, pues vemos más o menos el tamaño. En cambio, la de la Aurora es que era muchísimo grande que todas, ¿eh? Yo no sé, es decir, las medidas es difícil de Pero bueno, las fotos más saber, o menos se ven, ¿no? sí, Como... pero la Aurora, no, vamos, yo no, es difícil de saber, Sí, ¿no? de medir, sobre una cosa que no existe, ¿no? Incluso a nivel fotográfico sí que hay a lo mejor fotografía aérea cuando se hacen, se pueden medir las fotos aéreas, pero no lo sé. Pero esta tiene un porte también importante. Sí, ¿eh? sí, no, sí. Y además la última restauración que se le ha hecho ha sido una magnífica restauración. Sí, no, ya queda muy bonita, a ladrillo visto. Sí, una magnífica restauración, dándole la visión que debió tener originalmente, ¿no? Estas construcciones populares, porque son muy populares estas ermitas, no es una iglesia mayor, no es una ermita de la patrona de Motril, es decir, todavía son muy populares, pero fíjate cómo se ve de abajo arriba, ¿no? Es decir, esta subida de escaleras, con los dos muros que la flanquean, pues da la sensación de ver la ermita de abajo arriba. Claro. Y la restauración, digo, engrandece más. Claro, sí. Ya quisiera muchos, en algunos sitios, tener ermitas como San Antonio, ¿eh? Claro. No, y es verdad que la reconstrucción, la remodelación... Sí, esta última remodelación queda muy bien. ¿eh? Esta queda muy bien y se ha conseguido pues mantener la estructura de lo que era la ermita original, y con su capilla mayor, su nave, capilla mayor... Porque también ha habido rehabilitación por dentro. Sí, claro. No solo de fachada. Pero en términos generales han conseguido muy bien restaurar un edificio como este, que además es muy antiguo. Estamos hablando de segunda mitad del siglo XVII, no del siglo XX. Y de una categoría de edificio que, aunque no es arquitectónicamente nada del otro mundo, pero sí para los motrileños es nuestro patrimonio y tiene una importancia muy grande, evidentemente. Pero mira lo que yo te decía, Alberto, faro de Motril, mira alrededor. Hoy porque hay casas por este lado, pero fíjate, el mar al fondo, la zona del Cerro Toro, de fondo el Cerro Gordo, por este lado estaría la ermita de las Angustias. Hoy no se ve porque están las casas, las construcciones, pero la visión impresionante, ¿no? Aquí podíamos contar otra historia magnífica de todos estos montes que estamos viendo, ¿no? Aquí se podían ver los piratas cuando venían, claro. Cuando venían los barcos a atacar a la costa de Motril, ¿no? Esta visión impresionante. Ha quedado precioso. Sí, ha quedado muy bien, la restauración muy bien, de ladrillo. Visto que los cajones de mampostería tapados, como se hace, las puertas con sus voladizos en la parte superior. Es verdad que es muy sencilla de construcción, el cimborrio, que es la parte que cubre la capilla mayor, la parte que es más alta, y ha quedado muy bien. Y los contrafuertes, que son muy típicos de este tipo de ermitas, un contrafuerte, otro contrafuerte y otro contrafuerte, que son los que sostienen la estructura de la nave principal, ¿no? Claro. Y además, muy bien trabajada en ese aspecto, ¿no? Aquí pues se ha elegido un modelo de restauración que es como debe ser, no tapar los ladrillos al completo, sino dejar el ladrillo visto y los cajones de mampostería tapados, eso sí. Estas iglesias se construyen siempre con ladrillo y piedra, y sitios estos rectangulares son los de piedra, claro. Lo que hay detrás son piedras irregulares, y eso se tapa. Y esta visión de ladrillo y piedra es muy bonita. Cuando a alguien se le ocurre tapar todos estos ladrillos, cuando uno empieza a gritar y decir, ¿qué estáis haciendo?, ¿no? Como han hecho en otros sitios. En otros sitios. Y ahora aquí se ha hecho bien. Se ha hecho muy bien. Es decir, la historia que tiene esto, ¿no? La historia hasta tal punto tiene historia que el Cerro de la Nacla tuvo un poblado de la Edad del Cobre y del Bronce, ¿eh? Ah, sí. Sí. Ha desaparecido con las obras de cuando empezaron a sacar las piedras, pero han quedado restos de que hubo poblamiento en la Nacla de la época del cobre, ¿eh? Es decir, que hubo poblado ahí, porque quizás el Motril más antiguo estuvo ahí. Y la Nacla, que es uno
de la zona más conocida de Motril. Tan antigua es que era de la reina Aiza, la madre de Boabí, era de los Reyes Moros de Granada. Y cuando los Reyes Moros de Granada... Una finca particular, ¿no? Sí, una finca particular, se la expropia, la corona se la expropia, ¿no? Y Cerro Gordo, ¿no? Cerro Gordo, otro de los montes típicos de Motril, que corona Motril al norte siempre. Cerro del Toro y Cerro Gordo son los montes más conocidos de Motril. Y Sierra Lujar al fondo, que es la que cierra. Y toda esta serie de montes, que como se ve rodea perfectamente Motril, que ha mantenido pues esta climatología que tenemos en Motril, porque todos estos montes que rodean Motril que impide que entren los vientos fríos del norte. Claro. Sí, una zona estupenda, fantástica, donde, bueno, se ve prácticamente toda esta zona que estamos viendo, pero también, como decíamos, el mar de Motril. Vigía de todo Motril, vigía de la ciudad, vigía del mar, en un sitio de privilegio donde se encuentra esta ermita de San Antonio, que ha quedado fantástica. Nosotros nos vamos a quedar hoy aquí, en este segundo tramo del recorrido que estamos realizando. En nuestra próxima edición volvemos un poquito más para abajo, volvemos hasta la calle Piedrabuena y vamos bajando de nuevo por esta calle hasta llegar a la zona, a la calle Carretas concretamente. Así que nada, espero que hayan disfrutado una vez más de nuestro Motril, del Via Crucis que hemos hecho por la calle de las Cruces. Hemos conocido su nombre, hemos recordado todas esas chabolas que teníamos precisamente en esta zona del Camino de San Antonio. Hemos llegado hasta San Antonio, hemos recordado esta ermita, un poco su historia, y de camino ver este paraje tan fantástico. Gracias por seguir con nosotros, como siempre, fieles a nuestra alquería, aquí en la televisión de Motril, con los comentarios siempre de calidad suprema de nuestro don Manuel Domínguez, nuestro cronista oficial de Motril. Les esperamos la semana que viene. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Adiós.